Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Damos la bienvenida a Mauricio Alarcón, quien es el subdirector de Fundamedios. Fundamedios siempre nos informa, genera alertas y nos tiene pendientes de lo que ocurre en la situación de los medios en el país. Hay una serie de elementos importantes. Mauricio, hemos visto ayer los famosos audios que publica otro medio privado que es la red O Globo. ¿Cómo analizar el papel de los medios de comunicación, no solo en Ecuador, sino en América Latina y el mundo, para dar a conocer a la ciudadanía y poner en el tapete de discusión temas como los audios del día de ayer? Buen día, Claudia, un gusto a quienes nos escuchan a través de Radio Sucesos y nos miran a través de Telesucesos. Pues tomo las palabras de Lenín Moreno, quien decía que ese precisamente es el rol de los medios de comunicación, de la prensa, de los periodistas: denunciar los casos de corrupción, investigar los asuntos de interés público y poner en conocimiento de la ciudadanía esos elementos que le permitan actuar responsablemente. Eso es lo que ha pasado durante estos días y creo que va en correlación con el comunicado enviado el día de ayer por el señor Jorge Glass, en el sentido de que ya incluso él anticipa, basado en esa nefasta figura de la Ley Orgánica de Comunicación, ser víctima de un linchamiento mediático. Es decir, cuando los medios de comunicación presentan a los ciudadanos información relacionada con casos de corrupción, con presuntas actuaciones irresponsables de funcionarios públicos que incluso podrían acarrear consecuencias penales, el escudo que ese funcionario tiene no es transparentarse aún más, no es rendir más cuentas a la ciudadanía, sino acusar a los medios de comunicación de llevar adelante una campaña de linchamiento mediático en su país. Lo cual es muy grave. Está amparado en la famosa ley de comunicación, de la cual ustedes como Fundamedios han hecho una serie de análisis y está en discusión de si debe ser reformada o derogada. Ahora, Mauricio, ¿cómo involucraría el señor Glass a los medios a nivel internacional? Es la red Globo la que saca el audio, no son los malvados medios privados ecuatorianos. Además, ojo, en la primera plana del Telégrafo, que es el diario público, también se habla del famoso audio. Bueno, los audios están ahí, no podemos hablar de pruebas mientras no esté formalmente abierto un proceso. Se están analizando estos indicios de responsabilidad y precisamente eso es lo que se demanda de la Fiscalía, un poco más de celeridad en un caso como este. ¿Cuál debería ser, insisto, la actuación de una persona como Jorge Glass frente al tema de los medios internacionales? No estigmatizar, no atacar, no acusarles de llevar adelante un linchamiento mediático que además de esa figura en Brasil ni siquiera existe, sino transparencia, rendición de cuentas, más apertura hacia los ciudadanos en un caso de investigación. Pero ¿cómo se transparenta y se rinde cuentas cuando el señor José Santos señala que se reunía con el señor vicepresidente y pedía dinero para todos los contratos? Es gravísimo lo que se escucha con claridad en los audios. Más grave, Claudia, es aún que el día de ayer Jorge Glass, en sus declaraciones en esta suerte de rueda de prensa, en la que comparecía además totalmente solo, anticipa ya la existencia de un audio con él. Es decir, ya él anuncia y lo que dice, lo que va a darse a futuro. Algo debe haber ahí, y lo más grave es que ahora al parecer él tiene conocimiento de esos temas para que anticipe y diga que ojalá se escuchen los golpes de cuando él le saca a patadas de su oficina. ¿Qué habrá en ese audio entonces que él ya se está anticipando?
Ahí está el tema. Yo creo que un funcionario público responsable, que además ha sido electo por los ciudadanos en las urnas, más allá de si cuestionamos o no el proceso electoral, lo responsable sería que dé un paso al costado, se someta a las investigaciones del caso y que se tomen las decisiones por parte de la justicia de acuerdo a lo que corresponda. Por último, si el señor no quiere renunciar, que no lo haga, que pida licencia y se retire mientras duran las investigaciones. Porque no es posible que en su espacio como vicepresidente trabaje como vicepresidente y además trate de defenderse. De nuevo, Lenin Moreno le dijo, ya no, o sea, dedícate a lo tuyo, no pases defendiéndote de los temas. En pocas le dijo, si vas a seguir defendiéndote, hazte a un lado, pide licencia y sal a defenderte. Y yo creo que ese debería ser en todo caso el rol. Si no quiere renunciar, si se aferra al cargo clamando inocencia, pues que por lo menos mientras duren las investigaciones dé un paso al costado, pide una licencia temporal y además, si es que él ya está incluso en conocimiento de lo que posiblemente pueden haber grabado, que colabore con el proceso, pues. Que él también participe de las investigaciones, porque por lo visto él sabe más de lo que nosotros creemos. Él participa y dice un montón de elementos y habla de la transparencia y de que, igual que declaró en la Asamblea Nacional hace algunas semanas, quiere continuar expresando su verdad. Pero ¿cómo justificar que hay un tío que no tiene puesto público y que recibe yo ya no sé cuántos millones de dólares, porque una parte está Odebrecht, otra parte está la empresa de telecomunicaciones? Es decir, es un tío que no es funcionario y que accidentalmente es tío del vicepresidente. Y que accidentalmente también resulta ser una persona con el poder suficiente para negociar contratos y otorgarlos. Porque una cosa fuera que una persona simplemente engañe a un contratista y le diga, yo puedo conseguirte un contrato, recibe una coima y desaparece. Pero extrañamente, los enlaces del tío del vicepresidente coinciden con contratos que efectivamente se realizaron por parte del Estado y obras públicas que terminaron ejecutándose con recursos de los ecuatorianos. Si eso no es un indicio, por lo menos, para profundizar las investigaciones y buscar a los responsables, entonces no entiendo qué es lo que está pasando en este país. ¿O necesitamos acaso, como graciosamente se decía, pruebas de ADN de que una persona efectivamente dejó el sudor de su dedo mientras cogía uno de los billetes producto de la coima? Sí, porque ahora además se conoce que las coimas fueron pagadas en efectivo. Al parecer sí, si estamos incluso escuchando que una persona que hoy es prófugo y que se encuentra en Miami gozando de, al parecer, varios millones de dólares en coimas, habla con total desparpajo en los audios diciendo, no, y me entregas de esta forma y aquí están las cuentas y para que los temas fluyan mejor, por favor, pagos de tal manera. ¿Qué está pasando con Ecuador? ¿Es que acaso la corrupción ya no nos impacta? Debería impactarnos porque cada dólar que se perdió por corrupción significa dólar robado al país. Cuando uno habla de miles de millones de endeudamiento y de miles de millones o de millones de coimas, a veces no dimensionamos, pero si uno piensa que cada salario básico está alrededor de $370, ¿cuántos salarios básicos se han pagado en coimas? Bueno, al parecer, Claudia, de acuerdo al audio que circuló el día de ayer, porque es uno apenas de los que hacen alusión al tema, el Contralor habría recibido $6 millones. $6 millones. Calculemos, estamos hablando nosotros que es aproximadamente 20.000 remuneraciones básicas unificadas. Algo que ninguna de las personas que nos está viendo y nos esté escuchando va a recibir en el resto de su vida. A no ser que se saque la lotería. Es que ni la lotería, porque si uno ve lo que pasa si le atina al gordo de la Lotería Nacional el día miércoles o se gana la lotería del fin de semana, ni siquiera así llega a una cantidad en la que por emitir un informe recibe $6 millones. Por supuesto, si de por medio está una obra de varios millones más, de cientos de millones de dólares, 6 millones son apenas una pequeña parte. Y lo que tiene que entender la gente es que los recursos públicos, la deuda que se nos está mencionando, el presupuesto general del Estado, no es dinero que aparece por arte de magia. Es dinero que nos corresponde a los ciudadanos. Son los dineros que nosotros pagamos a través de nuestros impuestos. Y el petróleo que se vende que es nuestro. Que es nuestro. Entonces no es que los funcionarios públicos están disponiendo de su dinero. Y la deuda que se ha adquirido, están disponiendo de lo nuestro. Y la deuda que se ha adquirido, cada ecuatoriano estamos endeudados.
Nacemos con deuda. Eso resulta por demás ridículo. Los datos presentados vísperas del fin de semana, el pasado viernes, por Lenin Moreno, son realmente alarmantes, y no puede ser que esto se solucione o que pase desapercibido por el hecho de una guerra de mensajes a través de la red social de Twitter. Hacia allá queríamos ir. Hay una guerra de mensajes en Twitter. Vemos que desde el continente europeo, a partir de las 3 o 4 de la mañana, ya se tuitea. ¿Cómo se puede analizar eso de acuerdo a la propia ley de comunicación o a la ley que nos quisieron poner sobre el tema de mensajes en redes sociales? Bueno. Porque insulta, critica, habla de traición hasta mal análisis, mal asesoramiento, habla de todo. ¿Esto significaría sanciones también? Primero, bueno, lamento mucho que el expresidente tenga tan pocas horas de sueño, porque efectivamente tuitea desde las 3 de la mañana y uno no sabe si ha dormido o si se ha mantenido despierto. Mi solidaridad con su familia, que sin duda alguna estará pasando malos ratos en Bélgica producto de estas acciones. Pero bueno, más allá de eso, el presidente está ejerciendo su libertad de expresión. El expresidente está ejerciendo su libertad de expresión a través de su cuenta de Twitter. Los ministros, los asesores presidenciales están ejerciendo libertad de expresión. Ahora, como lo hemos dicho siempre, las redes sociales, claro que están reguladas, por supuesto, porque cuando uno firma un contrato, el rato que uno pone acepto y crea una cuenta en la red social, ya se somete a unas normas de comportamiento. Si es que a través, además de la red social, se cometen delitos, ya hay una responsabilidad penal y ya se puede aplicar incluso la legislación de Ecuador o de Estados Unidos, donde se encuentra la oficina principal de la red social. Así es que es un ejercicio de libertad de expresión. En este caso, ¿para qué entonces se hubiera querido aprobar, que por suerte no se lo hizo, una ley que regule a las empresas de redes sociales en Ecuador, como se pretendió a última hora en el gobierno anterior? Totalmente innecesario. Ahí está. O quizá en este momento vamos a negar que por mucho que nos choquen o nos disgusten los mensajes que emite Rafael Correa desde la madrugada, lo está haciendo sin libertad de expresión, o alguien está denunciando el contenido. Pero por supuesto, si es que lo que él está haciendo fuera discurso de odio, si estuviera propagando racismo, si estuviera propagando algún tipo de información que genera daño en poblaciones vulnerables, las propias normas de Twitter, las propias normas de Facebook eliminan esos mensajes, como sucedió con su red de Facebook, con su publicación de Facebook, en la que llamaba a la gente a tomar acciones respecto de ciertos ciudadanos que se expresaban en las redes sociales. Facebook dijo: no, tú estás propagando discurso de odio y este contenido se baja. ¿Fue necesaria una ley en Ecuador? No. ¿Fue necesaria una ley en Estados Unidos? Autorregulación. Cada vez que abrimos una cuenta, firmamos un contrato y nos sometemos a la ley de donde está afincada la red social, que busca evitar delitos de odio, sexismo, racismo y todo aquello que genere daños a otros sectores de la población. Así es. Ahora, efectivamente. La invitación de Mauricio no fue para hablar de los famosos audios, sino más bien para hablar sobre un juicio que está en curso para el señor superintendente de comunicación, el licenciado Carlos Ochoa. ¿Qué ocurre con esto? Se habla de que generó un problema cuando publicó las leyes de comunicación, generando cambios que no están en la ley. Primero, creo que es importante avisar y alertar a quienes nos escuchan y nos ven que, según una publicación de Diario El Comercio el día de ayer, el señor Carlos Ochoa consta entre la lista de posibles embajadores de Ecuador. Pero todavía no ha sido pedido, ni identificado, ni nada. No hay mayor información. Se dice que consta de una lista de posibles embajadores. Algo que a nosotros nos preocupa sobremanera, considerando que hay una investigación penal en curso. Nosotros oportunamente presentamos una denuncia alertando de un cambio a la Ley Orgánica de Comunicación, para que los ciudadanos nos comprendan. Una vez que una norma es aprobada en la Asamblea Nacional y sancionada, es decir, aprobada o vetada por el presidente de la República, se la publica en el registro oficial. Y solo cuando se publique en el registro oficial podemos hablar de una norma en vigencia, salvo que éste esté condicionada. Salió la Ley de Comunicación en junio del año 2013, publicada en el registro oficial. Pero resulta que de pronto, por órdenes de quién sabe quién, y eso le corresponde investigar a la Fiscalía,
se imprimen cientos de miles de ejemplares de una ley orgánica de comunicación en la que una de sus transitorias tenía contenido adulterado. ¿Para qué? Es la pregunta. Porque una ley larga de muchísimos artículos que se saca con adulterar una transitoria. No, y el problema es el para qué, porque bueno, podría decirse que fue un error de imprenta, si es que hubiera un problema de un número o de una coma. Pudiera decirse además que pues hubo una falla en el registro oficial, pero si se detecta un error con la ley, como al parecer ocurrió con el texto publicado en el registro oficial, le corresponde a quien crea la ley, Es decir, a la propia Asamblea. reformar esa norma y ajustarla a lo que corresponde, o en su defecto, si es que se quiere algún otro tipo de procedimiento, solicitarse una interpretación que tiene en este caso carácter obligatorio, pero no. El señor Carlos Ochoa y quién sabe quién más habrían ordenado deliberadamente un cambio al contenido de una transitoria en la ley de comunicación, y aquí viene el para qué. Pero el cambio, para procesar medios y sancionarlos. pero el cambio va en la ley publicada por la superintendencia Así o es. ya parte desde el registro oficial. No, el registro oficial, Está la bien. norma del registro oficial tiene un error. Y el error, entre comillas, es corregido por la superintendencia de manera deliberada. ¿Para qué? Para sancionar medios. Si uno detecta un error en una ley, insisto, lo que corresponde es solicitar que ésta sea reformada por las autoridades respectivas o sea interpretado por las instancias Ahora, si correspondientes. es un error entre la ley que aprobó la Asamblea, fue puesta el visto bueno, por decir así, ejecútese por el Ejecutivo, hay un error en la transcripción, ¿no se corrige con una simple fe de ratas como en todos los textos impresos o necesitamos todo el trámite? No por una razón, porque esta transitoria está asociada a un artículo de la ley de comunicación que establece una conducta y una sanción. Ahí no basta una fe de ratas. Ahí no basta decir se nos deslizó el error de imprenta, que es lo que sería en caso de ser efectivamente un error de imprenta. La norma aprobada por la Asamblea Nacional y sancionada en su momento por Rafael Correa es la que nace con un error en su transitoria, que debía ser corregido de la manera en que mandan la Constitución y la ley, no de manera deliberada por una autoridad que lo único que quería era sancionar a medios de comunicación. Hay 11 procesos Generados a partir de esa transitoria. generados a partir de esa transitoria y generados a partir de la alteración deliberada de la transitoria por parte de la superintendencia. Porque al darse cuenta que no podían sancionar a los medios porque la transitoria estaba equivocada, pues simplemente me la imprime corrigiendo el error y ahora sí vamos a sancionar. Hay actas que son las que nosotros hemos aportado al proceso. Hay resoluciones que forman parte de la investigación penal. Hay incluso una declaración del propio superintendente a Diario El Universo en la que él reconoce haber actuado de esa manera para poder corregir a los medios de comunicación. Es decir, él asume funciones que le corresponden a la legislatura, que es el cambio o corrección de la ley. ¿Qué podemos esperar si durante la última década no hemos vivido en un Estado de Derecho, sino en un Estado en el que las autoridades se creen por encima de la Constitución Pero al y la mismo ley? tiempo, Mauricio, ¿qué podemos esperar con la denuncia y la demanda planteada? Este juicio penal que está en proceso. ¿Cuál es nuestra aspiración, Claudia? Que la investigación avance como corresponde y que con los indicios, testimonios que ya se han aportado al proceso, se inicie la causa penal contra el señor Ochoa. Ahí está el cambio. Y por último, si el señor Ochoa no es el responsable, pues el contenido de una ley no se cambia por arte de magia. Tiene que haber una responsabilidad y hay alguien que tiene responsabilidad directa respecto de ese cambio y esa persona tiene que ser sancionada. Ahora, si nosotros nos enfocamos únicamente en el hecho del cambio de la norma, podríamos quizá exculpar de responsabilidad al señor Ochoa. Pero ¿qué pasa cuando la autoridad aplica la norma que conoce además tiene un error? También hay responsabilidad penal, así es que, insisto, nuestra demanda es para que la Fiscalía actúe de la manera adecuada, apegada a derecho, apegada a lo que dicen las normas vigentes en Ecuador, y pues continúe un proceso penal, se determinen las responsabilidades y que pague quien tenga que pagar. Y que además se demuestre que vivimos en un estado de derecho y que no se cambie, se modifica una ley por decisión de determinadas autoridades. Donde nadie está por encima de la Constitución y la ley.
Muchísimas gracias a Mauricio Alarcón. Recordamos que él es el subdirector de Fundamedios, con quien hemos hablado de varios temas. El papel de los medios indiscutablemente es importantísimo cuando se da a conocer información. Ayer lo vivimos y hoy estamos en el tema de las repercusiones cuando la Red O Globo de Brasil saca los audios en donde se involucran personajes ecuatorianos. Pero también no hay que dejar de lado el juicio al señor Carlos Ochoa. Hay que ver quién metió mano en una ley que fue publicada de manera equivocada y que además ha servido o en base a esa equivocación se han sancionado a 11 medios de comunicación en el país. Gracias a Mauricio Alarcón. Vamos a una pausa, de la cual estaremos dialogando con Marcelo Espinel de FCD para hablar del Observatorio Legislativo. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freire la asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise, sábados y domingos 19 horas. Preescolar, El Parque, un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar El Parque. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones 099 73 72 081. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida a Mauricio Espinel. Él es parte de la ONG FCD, Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Ellos tienen planteado desde hace algunos años un proyecto denominado Observatorio Legislativo. Quisiera que nos cuentes, Marcelo, cómo está trabajando el observatorio, cómo están ustedes observando al Poder Legislativo, tanto en el periodo anterior como en el actual. Muy buenos días, Claudia, muy buenos días a todos los radioescuchas y a quienes nos ven a través de Telesucesos. El Observatorio Legislativo es una iniciativa de Fundación Ciudadanía y Desarrollo constituida en el año 2011 y lo que hizo en sus inicios fue agrupar a jóvenes estudiantes universitarios interesados en el quehacer legislativo. Considerábamos que era necesario facilitar la información sobre el quehacer legislativo para poder aterrizarla con el ciudadano y que de esta manera el ciudadano se involucre en los actos del poder público.
Durante el anterior periodo legislativo nosotros trabajamos en 3 componentes. El primero es un análisis cuantitativo del trabajo de los legisladores y de la Asamblea Nacional. Es decir, en el cuantitativo más o menos, ¿quiénes asisten, quiénes faltan más o quiénes trabajan más? Exactamente, quienes presentan proyectos de ley, quienes presentan observaciones, solicitudes de información, pero también nos enfocamos en otro componente, que es el de transparencia. Hicimos un pedido a los 137 legisladores para que hagan pública su declaración de bienes a través de la iniciativa asambleísta transparente. Finalmente, trabajamos en incidencia. Participamos en algunas comisiones generales dentro de la Asamblea Nacional presentando observaciones y aportes de proyectos de ley que podían afectar al acceso a la información pública o que podían de una u otra manera afectar la transparencia dentro de la Asamblea Nacional, y me refiero específicamente a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que actualmente fue vetada por el presidente Moreno. En todos estos aspectos, a toda la ciudadanía le interesa saber cuáles son los asambleístas que más transparentes fueron en su información, para además evaluar quiénes fueron reelectos, quiénes no fueron reelectos, porque desde la declaración pública juramentada de bienes hasta mantener páginas web en donde informan, redes sociales donde informan sus actividades, los proyectos de ley y todo aquello que involucra al asambleísta, pero involucra a toda la ciudadanía. ¿Cómo fueron los resultados de la legislatura anterior? Bueno, de los 137 legisladores, aproximadamente 30 legisladores hicieron pública su declaración de bienes. ¿Y los demás? Lastimosamente decidieron no hacer pública la declaración de bienes. Muchos indicaron que ellos ya entregaban información a la Contraloría y que con eso ya cumplían con su obligación. Hay que recordar que en ese momento las declaraciones de bienes no eran públicas. En ese sentido, el ciudadano solo podía conocer si es que el asambleísta había entregado esta declaración de bienes al Contralor Polit, ¿no? Y que si es que el Contralor Polit había hecho o no un análisis. Lo interesante de este ejercicio que realizamos con los asambleístas fue que asambleístas de distintas bancadas hicieron pública su declaración de bienes. Asambleístas de Creo, asambleístas del Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, y también asambleístas de Alianza País. Lastimosamente el resto de los asambleístas no quisieron hacer pública la declaración de bienes, pero creo que sí se logró una victoria en el anterior periodo legislativo. El ex asambleísta Fabián Solano fue el ponente del proyecto de ley de declaraciones de bienes. Este proyecto de ley en un inicio establecía que las declaraciones de bienes y su contenido era información confidencial. Emitimos una alerta hacia los medios de comunicación e hicimos un proceso de incidencia en redes sociales, a tal punto que el mismo asambleísta Solano, durante el debate, el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional de este proyecto de ley, menciona claramente que él hizo pública su declaración de bienes al Observatorio Legislativo y sería una inconsecuencia que el proyecto de ley establezca que sean confidenciales. Porque es importante, además, por temas, lamentablemente estamos permeados como país por el tema corrupción, y es importante mirar declaraciones de bienes, a ver cómo salen de la función versus de cómo ingresaron de una función. Asambleístas o cualquier funcionario público. Y ese es el ejercicio que nosotros hacemos en el Observatorio Legislativo. Hacemos un análisis comparativo de las declaraciones de bienes de los legisladores. Los ciudadanos pueden observar este análisis comparativo de la declaración de bienes del anterior periodo legislativo y también del actual. Ahora, no todo es perfecto. La ley establece que las declaraciones de bienes son públicas a partir de enero del 2017. Es decir, no podemos acceder a datos de anteriores declaraciones de bienes, pero va un poco más allá. Este punto involucra a todas las autoridades, Marcelo, es decir, a partir de enero del 2017, toda autoridad, que todo funcionario público tiene que tener las declaraciones. ¿Qué pasa con las anteriores? Porque hablábamos hace unos instantes con Mauricio Alarcón sobre el tema Odebrecht y otros temas. No se puede analizar cómo ingresaron al poder algunos funcionarios o a su función pública y cómo salieron posteriormente. Aquí tenemos dos problemas. Primero, la ley no es retroactiva. Y antes las declaraciones de bienes no eran públicas. Existía una especie de limbo jurídico en el cual, a través de un reglamento de Contraloría, se contradecía a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Constitución de la República, estableciendo que las declaraciones de bienes eran información confidencial. Y vamos un poco más allá. A pesar de que existe esta ley que establece la publicidad de las declaraciones de bienes... No la publicidad, la publicación. La publicidad. Hablemos de un principio de publicidad dentro de lo que se considera. Porque yo lo anuncio, no promociono para que la gente me vea. ¿Cómo determinamos cuál sería el término? Dentro de la teoría del acceso a la información pública, del derecho al acceso a la información pública, nuestra misma ley de acceso a la información pública habla de principio de publicidad y se refiere a que las instituciones públicas deben buscar la manera en la cual los ciudadanos puedan acceder fácilmente a la información.
es decir, que publiquen dentro de sus páginas web. Una cosa es la transparencia activa y la transparencia pasiva. La transparencia pasiva es cuando un ciudadano solicita información y el funcionario público tiene que buscarla y le entrega únicamente a ese ciudadano. La transparencia activa, basada en este principio de publicidad, es que siempre esté disponible en las páginas web. Y luego de la ley, que fue en el 2017, en este momento los 137 asambleístas, ¿todos tienen publicada su declaración de bienes? Ese es el problema, que la Contraloría únicamente publica el dato de activos y pasivos. Es decir, establece que un funcionario público tiene como activo $100,000 y como pasivo $50,000. Es necesario irnos un poco más allá. Y es necesario inclusive ajustarnos a los estándares internacionales. Los estándares internacionales hablan de que es necesario desagregar estos datos. Saber, por ejemplo, que estos $100,000 corresponden a 10 propiedades ubicadas en Cumbayá. ¿Cómo es posible que 10 propiedades ubicadas en Cumbayá puedan costar $100,000? Entonces, ahí es cuando se vuelve necesario. Facilitamos el periodismo de investigación y también el control social ciudadano de las declaraciones de bienes. Pero si tenemos datos tan duros como esos, es un poco o es bastante difícil hacer este ejercicio. La ley establece una salvedad, que si es que tú justificas la necesidad o la razón por la cual necesitas acceder a esta información, podrían entregártela. Pero ahí establecemos demasiada subjetividad para el funcionario. Además, y es un tema de trámite en donde la ciudadanía en general no es afín a realizar una serie de trámites para conseguir información. Si está publicado, y qué mejor que sean lo más transparentes posibles. Ahora, Marcelo, en todos estos procesos, luego de la famosa normativa del tema paraísos fiscales, los funcionarios, hay algunos que han declarado que tienen cuentas en paraísos fiscales, porque luego de los análisis, fundamentalmente de periodismo de investigación, se van descubriendo una serie de temas. Totalmente, y ahí es cuando se vuelve necesario tener mayores estándares de transparencia y lucha contra la corrupción. Lastimosamente en nuestro país, a pesar de que somos signatarios de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción, no hemos adaptado nuestra legislación para que se adecue a esta normativa. No hemos incorporado ciertas herramientas y prácticas internacionales de lucha contra la corrupción que nos podrían volver más eficaces en este proceso. La ley de paraísos fiscales es un avance. Queda a discreción de cada ciudadano si es que tal vez el proyecto de ley fue dirigido o no fue dirigido frente a cierto candidato, en este caso frente a Guillermo Lasso, pero también afecta claramente a otros funcionarios públicos o posibles candidatos. Y también establece mucha discrecionalidad. Nos vamos a referir con esta ley de paraísos fiscales al estándar internacional sobre qué países son considerados paraísos fiscales, o el SRI será el que establecerá la lista de cuál es quién paraíso fiscal o no. ¿Quién determina si la cuenta que un X funcionario público antes de asumir su función tiene en un país extranjero? Seguramente son de bienes que ya pagaron sus impuestos. ¿Por qué pensamos que todos somos corruptos de inicio? Eso no está bien. Exactamente, y es como también vuelvo a insistir con el tema de las declaraciones de bienes. Es extremadamente importante saber a qué está destinando un funcionario público su dinero. Es totalmente distinto dentro de mi apreciación, y esto es un concepto muy personal, que un funcionario privado totalmente decida tener su dinero en el exterior y que sea un dinero bien habido en este caso. Si un funcionario público mantiene su dinero en el exterior, también dinero bien habido, es totalmente correcto que lo tenga, o es totalmente aceptable que lo tenga en el exterior. Pero ¿qué sucede si son cifras que van más allá del sueldo que percibía normalmente este funcionario público? Y que no hubo la justificación de una herencia, una consultoría, de cualquier cosa que por la cual... 4,5 millones que le entregaron a Polito. Así son los casos, entonces ahí es cuando se vuelve extremadamente necesario conocer los contenidos de las declaraciones de bienes. Esperemos que con este frente de transparencia que ha constituido Lenín Moreno y con este boom de lucha contra la corrupción que ha iniciado en nuestro país, simplemente nuevas prácticas, simplemente nueva legislación que nos permita luchar de manera eficaz contra la corrupción. Hay que mirar, y lo importante es que cada ciudadano sea transparente en los temas que maneje. O sea, no esperar que el funcionario público sea honesto. Todos debemos ser honestos. Los errores o las decepciones deben ser las personas que no están con la ley. Es un tema idiosincrático, totalmente de acuerdo. Idiosincrático, debemos formarnos, educarnos y hacer que esto funcione. Totalmente de acuerdo. Tomando en cuenta los otros parámetros, ustedes ya están con el Observatorio Legislativo funcionando con la actual Asamblea Nacional. ¿Qué ocurre con los asambleístas? Quitemos el tema de incidencia porque apenas han pasado 60 y un poco más de días, ya están de vacaciones, pero es la normativa. ¿Cómo han sido su asistencia? Cuantitativamente, ¿han sido puntuales, han sido impuntuales? ¿Qué ocurre con los asambleístas del periodo actual? Bueno, sí encontramos en primer lugar una clara diferencia entre el periodo legislativo anterior y el actual.
El periodo legislativo anterior tal vez se puede deber a su integración, inició con una tromba aprobando proyectos de ley, presentando proyectos de ley. Aquí ha existido tal vez una mayor parsimonia, ha existido un poco más de lentitud. No sé si tal vez están realizando mayor cantidad de negociaciones dentro de la Asamblea Nacional, o si tal vez, y eso también lo hemos evidenciado, la pregunta los sería, juicios ¿cuántas políticos. leyes quedan pendientes? Porque de todas las que han aprobado, hay muchísimas. A ver, vamos primero con el tema de asistencias, primero bajo esa introducción. Durante estos casi 60 días se han realizado un total de 63 votaciones dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros en el observatorio hacemos dos cálculos: la mayor asistencia a votaciones y la mayor cantidad de excusas, entendiendo como mayor asistencia a votaciones de aquel asambleísta que está en la constatación del quórum y decide votar o no decide votar dentro de las distintas votaciones que se realizan en esa sesión. Y las excusas entendiéndose como aquel asambleísta que no fue a la constatación del quórum, pero sí delegó a su suplente para que de esa manera se O sienta sea, tuvo representado el el ciudadano. cuidado de que su espacio esté ocupado. Exactamente, que la representación ciudadana se garantice. Y ahí es cuando se puede constatar un problema, que hay muchos asambleístas que van a la constatación del quórum, pero que no votan. De esa Es decir, manera el ciudadano más o se menos, representa- si hablamos en términos representado. comunes, ponen la huella digital o timbran tarjeta y se van, Y se pero van. no votan. Exactamente, exactamente. Dejando sin representación al ciudadano, aquel ciudadano que votó por él. Los asambleístas que más han votado, que han asistido al 100% de las votaciones son Carlos Cambala, de Alianza País, César Carrión, Javier Castanier, Maya Montaña del Movimiento Creo y Jimena Peña de Alianza País. Han asistido hasta el momento al 100% de las votaciones. Ahora vamos al contrario, ¿quiénes no han asistido? Joffre Mendoza tiene un total de 38 ausencias, que es más del 60% de las votaciones del Movimiento Creo. Ramón Terán del PSC, 22 ausencias. Héctor Yepes, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, tiene un total de 18 ausencias del Movimiento Suma. Byron Zuquilanda de Creo, 17. Y Pedro Puanchir de Pachacutic, 16. De esta manera se van de una u otra manera ya estableciendo las Y además distancias, quienes ¿no? no asisten para votar, o sea, es decir, Exactamente. son los que no han votado en las votaciones del Pleno. Mientras que hay asambleístas que no han asistido a las sesiones, pero que han delegado a su suplente su participación, todos son de Alianza País. Michel Dumet, 17 excusas. Carmen García Gaibor, de Alianza País, igual 14 excusas. Alberto Jesús Arias, 3 excusas. Y Joana Cedeño y María Soledad Buendía, ambas con 10 excusas. Ellas en 10 ocasiones han delegado a sus suplentes. Un dato que nosotros nos llamaba Una pregunta muchísimo que se hace la atención. ciudadanía. Cuando asisten y no votan, reciben sus dietas. Exactamente. Cuando no asisten y delegan, ¿recibe la dieta el delegado o el Exactamente. asambleísta oficial? Recibe el delegado. Y ahí tal vez es cuando encontramos por qué el asambleísta en gran parte de las ocasiones prefiere no excusarse, porque sabe que eso implica una merma en su salario. Pero también eso no debería ser razón suficiente para dejar sin representación a la ciudadanía. Es totalmente deleznable para nosotros el hecho de que se haga eso. Una cifra que nos ha llamado muchísimo la atención es que, pero que hay que ser también muy honestos con esto, es que hasta el momento los asambleístas han presentado 30 proyectos de ley, de los cuales uno únicamente ha sido aprobado por el Consejo de la Administración Legislativa, mientras que siguen en trámite 3 proyectos de ley presentados por el expresidente Rafael Correa, de los cuales 2 fueron ya calificados por el Consejo de Administración Pero Legislativa. los que recientemente han presentado, solo uno ha sido calificado para que pase a la mesa correspondiente. A la mesa correspondiente. Pero también la Asamblea Nacional en estos 60 días apenas ha aprobado 2 proyectos de ley. ¿Por qué te digo apenas? Porque en relación a la anterior relación a la legislativa anterior. existían varios proyectos de ley aprobados. Pero también hay que ser bastante correctos con esto y bastante sensatos. La Asamblea Nacional se ha enfocado en 2 solicitudes de juicio político. Tanto al Algo que Contralor no- como al señor vicepresidente. Algo que no sucedió en el anterior periodo legislativo. Recordemos que únicamente hubo una solicitud de juicio político que se quedó en la comisión, que fue en contra del ex ministro de Educación, ahora Actual asambleísta. Sí, hay una serie de temas. Queremos agradecer a Marcelo Espinel, el tiempo corre muy pronto, de toda la información que nos ha dado. Esta información nos permite visualizar el papel de los asambleístas. Vamos a pedirle que venga de manera permanente acá para saber qué asambleístas cumplen con el mandato del pueblo que los eligió, quienes no asisten, marcan tarjeta pero no votan, una serie de elementos interesantes para saber qué ocurre en el seno de la Asamblea Nacional. También muy importante el tema transparencia y el tema incidencia, cuando ya las comisiones
trabajen con mayor firmeza y el tiempo nos irá diciendo cuál es la gran incidencia directa o en qué comisiones la ciudadanía y sus necesidades incide para que sean elevados a proyecto de ley. Gracias a Marcelo Espinel. Recordamos que él es parte de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el legislador Fernando Burbano. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Por estar con nosotros. Como le habíamos anunciado, damos la bienvenida al legislador Fernando Burbano. Recordamos que él es parte de, o fue parte de la lista nacional de la alianza Creo, Suma y Podemos. Él representa al movimiento Podemos y actualmente está en la Asamblea Nacional. Fernando, hay una serie de elementos que estamos mirando con interés de lo que acontece en la Asamblea. Primero, ustedes están en este momento en vacancia legislativa. ¿Cómo entender si apenas laboraron 2 meses? Sí, sorprende realmente, Claudia, mucho más cuando el país está atravesando estas 2 crisis que son gravísimas, esta crisis de la corrupción y la crisis económica. Es precisamente cuando la Asamblea tiene que estar actuando, tiene que estar funcionando. No nos explicamos. Hicimos un exhorto al presidente de la Asamblea para que nuevamente se reinstale la Asamblea. También el presidente debió haber ya adelantado el envío de la proforma. Ya dice que conoce las cifras. Bueno, si ya conoce las cifras, ya tiene la proforma lista, pues mándela ya a la Asamblea. Todavía no llega a la Asamblea la proforma. Bueno, hasta ahora, que yo sepa, hasta el día de ayer que estuvimos revisando el correo electrónico oficial, no. Y lo otro, ya los acontecimientos respecto de materia de corrupción ya nos convocan nuevamente a retomar la tarea de fiscalización y control político. Saludable el pronunciamiento del presidente en la medida de que diga que todos los funcionarios públicos de alto nivel en los ministerios que conozcan irregularidades las transparenten. Eso me parece positivo, pero quiere transparentarlas con una asamblea que está en vacancia, entonces por ahí no van las cosas. Deberíamos entonces iniciar ya un primer acto de cirugía mayor y si el presidente de la República tiene la intención de luchar contra la corrupción, lo primero que tiene que hacer es motivar a su propia bancada a que dé paso a la reconsideración y al tratamiento nuevamente del juicio político a Jorge Glass. ¿Y qué pasa al interior de la Asamblea? Vimos que el bloque con el que ustedes ganaron las elecciones empieza a separarse. Suma ya no está dentro del bloque. ¿Cómo lo están manejando ustedes al interior de la Asamblea? Vimos las declaraciones del ex candidato presidencial Guillermo Lasso, vemos una serie de elementos. ¿Cómo lograr aglutinar una fuerza real de oposición? Que ustedes fue lo que propusieron, lo que plantearon y lo que en teoría iba a pasar en la Asamblea.
Bueno, evidentemente la oposición efectiva la está haciendo, creo. Eso no cabe duda y en esa línea vamos a continuar como bloque. La relación con Suma pues sigue siendo una relación que la vamos a mantener igual que con el resto de bloques o bancadas legislativas, de diálogo político fundamentalmente, y si tenemos puntos de convergencia pues trabajaremos juntos. En los puntos de divergencia pues cada cual toma sus decisiones, pero nuestro compromiso fundamental es con el país, asumiendo el rol que tenemos como fiscalizadores y como legisladores. En esa línea tenemos bien clara la ruta. La primera es apoyamos todo lo que signifique generación de empleo y salida de la crisis. Y en materia de corrupción, guerra sin cuartel. Aquí sí, el caiga quien caiga, tiene que hacerse efectivo, pero necesitamos la decisión política de todos, de las autoridades de control, de quienes están haciendo, en este caso, todas las investigaciones, por ejemplo, el caso de Brecht. Es sorprendente que después de haber escuchado las grabaciones del día de ayer, ¿sí? Hoy el fiscal diga que con eso se confirma que el corrupto es Pollitt. Y esas fueron las declaraciones que dio en Ecuavisa sí, al mismo tiempo que estábamos acá con las entrevistas. Y la partecita donde se oye la relación o el involucramiento del vicepresidente Glass, esas no las han escuchado. Entonces eso preocupa porque creo yo que lo que se está haciendo es blindándolo al señor Glass y eso no hay cómo hacerlo. Además, ¿qué sacamos y qué sacó la Asamblea con sancionar y censurar a Pollitt? Ya no está en el país, ya había renunciado. ¿Cómo hacer que las personas que están involucradas en estos gravísimos temas de corrupción se queden? Ayer en las redes sociales se dijo de todo, bueno, malo y feo, uno puede coincidir o puede estar en contra de lo que se mencionó, pero ¿cómo garantizar que los culpables o supuestos culpables, hasta que se compruebe debidamente todos los procesos, no se vayan? Bueno, ahí estamos sobre, digamos, al borde, ¿no? Al borde, porque muchas veces el debido proceso pues impide tomar medidas precautelatorias un poco más drásticas. Pero yo diría que lo que ha sucedido, por ejemplo, en el Perú respecto de los altos mandatarios y también la voluntad política que tienen los altos dignatarios de someterse a la justicia, pues da prueba de que sí es posible hacer ciertas acciones para prevenir que salgan del país. Toda esta irresponsabilidad del manejo político-económico, por ejemplo, nos pudiera llevar a que el expresidente de la República es el gran responsable de la crisis. Ya la Contraloría ha anunciado que va a hacer una investigación especial. Si esa auditoría llegara a determinar un caso de responsabilidad, ya lo tenemos al presidente de la República afuera. Entonces, se lo despidió con honores, se lo despidió con alfombra, con aplausos, con vítores. ¿Sí? Lamentablemente, no conocimos a tiempo la realidad de las cifras. No sé si no conocimos o no se publicó y no se admitió por varios sectores, hay que hacer un análisis profundo ahí. Ahora Fernando Urbano dice, caiga quien caiga. ¿Cómo actuar desde la Asamblea? Vimos que intentaron enjuiciar políticamente al señor vicepresidente y no pasó. ¿Qué va a hacerse desde la Asamblea cuando ya aparecen nuevos ingredientes como el último audio y otros elementos en el parámetro de los análisis? Mire, yo voy a hacer una comparación. Cuando usted tiene un vidrio blindado, de un solo disparo no se rompe el vidrio. Aunque coincidan los nombres. Sí, bueno. Hablemos de un muro, sí. De un solo golpe no lo vamos a derribar. Tenemos que insistir y insistir y insistir. Afortunadamente hay muchas pruebas y muchos casos para impedir la impunidad. Creo que a la final del día lo que vamos a tener es que ante el gran peso de la opinión pública respecto de los temas de corrupción, tendrán que o dimitir o someterse a la justicia. En estos procesos al interior de la Asamblea, ustedes están pidiendo que se acabe el receso y vuelvan a trabajar. Todavía no reciben la reforma presupuestaria. ¿Cómo lograrlo? Ustedes supuestamente se reinstalan de acuerdo a la normativa y a la ley el próximo 14 de agosto. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué están haciendo mientras tanto? ¿Cómo están trabajando los legisladores que aún están en la Asamblea? Bueno, estamos trabajando con algunos frentes de trabajo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, dentro de la comisión, nosotros estamos haciendo un sinnúmero de acciones de relacionamiento especialmente con el sector artesanal por el tratamiento de la ley del artesano. En el ámbito de la lucha contra la corrupción, muchos de los legisladores también estamos haciendo investigación respecto, por ejemplo, del manejo de la deuda. Ahí ya uno de nuestros legisladores presentará una próxima iniciativa legislativa que él debidamente la anunciará. Y el resto obligados también a estar en el territorio haciendo control político desde el territorio.
Pero lo deseable es de que la Asamblea tome mayor conciencia, ¿no? El pueblo ecuatoriano demanda que los legisladores estemos trabajando. Y como usted dice, y tiene toda la razón, son apenas 2 meses y salimos de vacancia legislativa. Lo que espera el pueblo ecuatoriano es de que los legisladores estemos en una actitud mucho más proactiva. A mí me parece que esta premura de la vacancia, si bien es cierto puede cumplir una normativa, pero también es coincidente, es muy coincidente con todos estos hechos y actos que salen a la luz pública respecto de los casos de corrupción. Y además está de por medio el presupuesto general de este año, que debe ser aprobado, y este involucra a las cuentas de la deuda. Mire, eso es algo sumamente delicado. Eso es algo sumamente delicado porque el expresidente de la República dice que el vicepresidente sí estaba enterado. Cuando el señor Lenín Moreno estaba de vicepresidente hasta 4 años atrás. Pero da a entender que como miembro, como parte de un equipo, de un partido político, ¿sí? Él estaba al tanto. Bueno, habría que analizar el propio proceso de deuda. Hasta hace 4 años, ¿cuánto debíamos? Y en los últimos 4, ¿cuánto nos endeudamos? Hay una serie de elementos que se deben seguir analizando. Bueno, pero mire, si hay algo que todos tenemos que reflexionar, es que coincidentemente se va el expresidente Correa y el actual presidente se encuentra con la mesa que no estaba servida, coincidentemente. Entonces, si él conocía la realidad de las cifras y no los ha dicho con anterioridad, pues la salida del presidente Correa no tenía sentido. ¿Me explico? Entonces, él coincidentemente dice, después de que ya se fue Correa. Si lo decía antes, Correa tal vez no salía del país o no le hubiéramos permitido que salga del país. ¿Cómo actuar desde la Asamblea? Desde la Asamblea nosotros vamos a reactivar un pedido de juicio político a los responsables de la crisis económica. Y en esa valoración, primero a los que estuvieron directamente relacionados con el tema del endeudamiento. Allí también está el expresidente Correa. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre. Muchísimas gracias a Fernando Burbano. Recordamos que es legislador del bloque de Creo, él representa al movimiento Podemos. Él nos ha conversado y nos ha comentado sobre la situación actual. En vacancia, pero están trabajando en varios frentes. Y nos dice que aún el presupuesto general del Estado, que está pendiente de este año, no llega a la legislatura. Un tema pendiente para que pueda empezarse a analizar, aprobar y además a ver qué va a ocurrir con el presupuesto que debe presentarse hasta septiembre del año 2018. Gracias a Fernando Burbano, gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Recordamos que este programa llega con el apoyo de Agua de Quito y Quito Alcaldía. Nos vemos mañana, 7 de la mañana en Sucesos, Radio Sucesos, y 7:30 Telesucesos. Gracias por acompañarnos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima. En estos